25 de julio del 2021. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Hace poco un amigo de la infancia me envió un chat donde me pedía expresamente que enriquezca los mensajes que diariamente publico con anécdotas, decía él. Pero los cristianos no tenemos anécdotas, los cristianos damos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y ese es el tema para hoy día. Pero antes vamos a orar dándole gracias al Padre por este día. Gracias, Papito, te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por este día, Señor, que nos permites vivir, nos permites experimentar de tu amor, que nos permite, Señor, estar expuestos a tu palabra, que es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, decía que lo que este amigo me estaba pidiendo, en sus palabras, él me decía anécdotas, pero nosotros, los cristianos, no tenemos anécdotas, sino que damos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Los cristianos debemos de dar siempre testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas, porque ese testimonio es para gloria y alabanza de su nombre. En efecto, en Efesios capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 3, cuando comienza diciendo el apóstol Pablo a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces el testimonio que nosotros damos siempre va a ser no para exaltarnos nosotros, sino para la gloria de Dios. En la iglesia de Jesucristo, nosotros alabamos al Señor, pero también confirmamos su palabra porque la conocemos, la amamos y la anunciamos, pero sobre todo porque somos testigos de Jesucristo en el mundo. El Señor Jesús, antes de partir a la diestra de Dios Padre, después de haber cumplido con el encargo que le había dado el Padre y que su obra terminó siendo perfecta y totalmente acabada, nos dejó una gran comisión que todos la conocemos y que no todos la cumplen. Marcos 16:15 dice que id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso también tiene que ver con el testimonio, porque en la Biblia vamos a encontrar más de 40 versículos que hablan de testificar, ser testigos y testimonio. Y testificamos, y es el verbo que indica la acción de ser testigo o dar testimonio de un hecho en forma veraz. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo dio testimonio, nosotros también tenemos que testificar. Testificamos de Jesucristo, testificamos de su palabra. Y vamos a ver en Hechos 2:40, Hechos capítulo 2, versículo 40.
Y dice la palabra, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Este versículo fue dicho por el apóstol Pedro en su primer discurso después de haber recibido la unción del Espíritu Santo, después de la venida del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Pero vino el Espíritu Santo sobre ellos con poder y ellos salieron de ese temor y salieron a testificar al mundo acerca de Jesucristo. Y ese día se convirtieron 3,000 hermanos. En Hechos 18:5, vamos a ver la palabra de Dios. Hechos 18:5. Ahora se trata de Pablo. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo en Corinto testificó a los judíos y les hizo la revelación de que Jesús es el Cristo. Hechos 23:11. Estamos hablando de que tenemos que testificar. Hechos 23:11 dice la palabra. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, hermanos, es voluntad de Dios, que nosotros testifiquemos. Es voluntad de Dios que nosotros hablemos no solo de Jesucristo, no solo del amor de Dios, sino de el plan perfecto de Dios para nuestra salvación. Y lo tenemos que hacer de una manera directa, no yendo por un terreno religioso que a la gente muchas veces ni le interesa. Tenemos que testificar con claridad, hermanos. Ahora, vamos a ver, hemos visto la primera palabra, testificar, la segunda palabra sería testigo. Testigo es el que confirma y da fe de lo que vio. Si tú, hermano, viste un accidente y te llaman para testificar, entonces tú eres un testigo porque tú viste lo que pasó. Y vamos a ver que vamos a encontrar esta orden de ser testigos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Jesucristo les anuncia que va a venir poder de lo alto, el Espíritu Santo, ¿no? Y que van a ser testigos de Jesucristo y le marca un itinerario. Primero, ¿qué cosa les dice? Testigos en Jerusalén, la ciudad, en toda Judea, la provincia, en Samaria, que era considerado fuera de Israel, y hasta lo último de la tierra. Entonces, me pregunto, ¿hemos recibido el Espíritu Santo? Entonces, muchos de los que estamos viendo y oyendo este mensaje van a decir para sí, sí he recibido el Espíritu Santo. Entonces, si hemos recibido el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Testigos de Jesucristo. Amén, hermanos.
Después vamos a ver en Hechos 1:22. Estamos hablando de testigos y nosotros tenemos que ser testigos. Se trata de que tenían que elegir al sucesor de Judas, que como ustedes saben, se quitó la vida, ¿no? Para tomar el lugar de Judas Iscariote, que había traicionado al maestro, los apóstoles dirigidos por Pedro escogen a Matías. Eso sucede antes de la venida del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento solo aquí se menciona a Matías. Y vamos a ver cuál era el requisito que estaban pidiendo. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, la condición para entrar en la elección del sucesor de Judas era haber sido testigo. Testigo, dice, desde el bautismo hasta su resurrección. Sigamos viendo la palabra de Dios, pero tenemos que ser testigos fieles, hermanos. Y nosotros también somos testigos de Jesucristo, porque aun cuando no hemos estado con Jesucristo mientras Él caminó en la tierra, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hemos experimentado del amor de Dios, hemos creído en Jesucristo, Él está con nosotros y esa es una certeza para nosotros. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo tenemos que ser los seguidores de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra, y de Jesucristo el testigo fiel. O sea, testigos con fidelidad. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿cómo fue Jesucristo? Un testigo fiel. Él es un testigo fiel. Jesucristo, nuestro modelo supremo, en todo, hermanos. Y por eso que nosotros somos seguidores de Él. Sigamos viendo. Entonces, ahora hemos visto que tenemos que testificar, que tenemos que ser testigos y tenemos que dar testimonio. Testimonio es algo que tenemos que dar no solamente con palabras, sino con nuestra vida diaria, con nuestra forma de vivir. Tenemos que decidir, una vez que hayamos decidido por Jesucristo, ya nosotros tenemos que caminar como caminó Él. Él es nuestro supremo ejemplo para todo. Y tenemos que definir nuestra vida por Él. La vida cristiana se reconoce, la verdadera vida cristiana se reconoce no porque nos hemos aprendido unos cuantos versículos o porque vamos a una iglesia o porque podemos predicar, sino porque damos un buen testimonio, un testimonio de vida. Porque lo he dicho infinidad de veces, que el cristiano está como en una vitrina, ¿no es cierto? Entonces, los ojos del mundo están puestos sobre los que nos llamamos cristianos. Y qué mal testimonio sería que el mundo nos viera haciendo cosas que sabemos nosotros que son incorrectas, o que estemos en actos religiosos que no le dan gloria a Dios. Entonces ese no es un buen testimonio. Pero veamos qué es lo que dice la palabra en Hechos 6:3. Buscad pues, prestemos atención a lo que dice la palabra. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo les iban a encargar a estos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Que tenían que servir a las mesas. O sea, prácticamente para ser mozos, para atender a sus otros hermanos. En el primer siglo del cristianismo,
en los primeros meses o años que vivían todos los cristianos juntos porque ya había empezado la persecución. Entonces miren las tres condiciones para hacer qué cosa, diáconos, para hacer qué cosa, servidores, para hacer qué cosa específicamente, para servir a las mesas. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, hermanos. Es que no es cualquier cosa servir, hermanos. No es cualquier cosa servir al Señor sirviendo a nuestros hermanos. Es cosa seria, es cosa de responsabilidad y es necesario tener la unción del Espíritu Santo. Bien, sigamos viendo entonces la palabra. Pero algunos aspiran a ser apóstoles y aspiran a una buena cosa, a una buena causa. Pero vamos a ver qué es lo que dice Primera de Timoteo. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 para entrar en contexto. Y luego podemos ver también después del versículo 7. Dice, palabra fiel. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, dice, fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, que es el que nos interesaba ver también. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Rápidamente voy a contarles algo que algunos se podrán acordar. Un niñito le decía, estaba en la iglesia con sus padres y le decía a todas las personas, decía, me gusta estar en la iglesia, yo soy feliz cuando estoy en la iglesia, estoy contento cuando estoy en la iglesia, hasta que despertó el interés y alguien le preguntó, ¿por qué? Porque mis papitos aquí son buenos. Entonces, pero acá el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este es el requisito para los obispos, pero también para los servidores. Versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobleces, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, los mismos requisitos para los servidores. Entonces, mucha gente cree que servir en la iglesia, bueno, es ponerse a hacer cosas, ¿no? No. Para todo Dios nos ha llamado. Dios ha dado ministerios, y ha dado dones, y ha dado carismas. Pero todos para ponerlos al servicio de la iglesia, hermanos. Bien. Hemos visto entonces que tenemos que testificar, que somos testigos y que tenemos que dar un buen testimonio. Y bueno, y hasta ahora no he llegado a lo que necesitamos explicar acerca de lo que este amigo de la infancia me pedía, que enriqueciera estos mensajes con anécdotas que yo lo interpreto como con testimonio. Hermanos, ya lo dije, el testimonio de nuestra iglesia, como iglesia, es más de 15 hermanos sanados por la gracia de Dios. Y todo es para la gloria de Dios. El testimonio de nuestra iglesia es cómo Dios es tan maravilloso y tan poderoso y que suple todas nuestras necesidades, que acabamos para gloria de Dios, de enterarnos que una deuda ha sido cancelada por el seguro. O sea, los hermanos ya no van a tener que pagar esa deuda.
No voy a entrar en detalles, pero ese es un milagro también del Señor. Y hogares restaurados, el crecimiento, le decía a un hermano, que hemos crecido en estos 16 a 17 meses, hemos crecido, o sea, cuando ha empezado la pandemia, hemos crecido más que todos los años que tenemos como iglesia. Se ve, se nota, no solamente por lo que se dice, sino por las vidas transformadas. Y este es el testimonio de nuestra iglesia al mundo entero. Sí, no nos congregamos, pero es cuando más relación tenemos, cuando más vinculados estamos, cuando más comunión tenemos con el Señor Jesucristo. Y le damos la gloria y la honra, porque solamente Él merece la gloria y la honra. Bien, entonces, pero hemos escuchado, hemos visto muchas veces que algunos creen que dar testimonio es contar un cuento piadoso. Inclusive ni siquiera es veraz, ni siquiera es real, sino que a veces exageramos para entusiasmar a los hermanos que están congregados. Eso no es dar testimonio. No es contar un cuento piadoso, hermanos. El testimonio, cuando se tiene que dar en la congregación, y ahora no lo podemos dar, pero lo podemos transmitir a través de los mensajes que tenemos, debe tener 3 características, o debe tener 3 letras, A, B, C. Primero, que tiene que ser auténtico, no una mentirilla piadosa para impresionar a la gente acerca de lo espiritual que somos. Entonces tiene que ser auténtico, tiene que ser breve. Hemos escuchado testimonios, hermanos, que duran y los graban en CDs 1 hora y hablan de todo y no aparece por ningún lado el Señor Jesucristo. Entonces tiene que ser breve y tiene que ser cristocéntrico, porque el único que tiene que recibir la gloria es nuestro Señor. Pero vamos a hacernos 3 preguntas, todos, junto conmigo. Yo, igual que ustedes, también debo de hacerme estas 3 preguntas. ¿Estoy testificando la verdad? ¿Estoy testificando la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Soy realmente un verdadero testigo? ¿Mi testimonio de vida glorifica a Dios o es para exaltarme a mí? Entonces cada uno tiene que hacerse esa pregunta, hermanos. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, estoy dando testimonio de que soy verdaderamente de Cristo. Pablo sí lo dio. Dijo: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Es decir, que cuando Cristo vive en ti, ya tú no eres el centro de tu vida, es Jesucristo el centro de tu vida. Amén. Ahora, otra pregunta: ¿es necesario que mi familia, amigos, conocidos o vecinos sepan, no por mis palabras, sino por mis actos, por mi forma de vida, que soy cristiano? Es necesario. Es necesario. Porque el mundo tiene que saber, y no solamente por las palabras. A veces ni siquiera vas a tener la oportunidad de poder hablar, sino que la gente te va a decir: ¿qué tiene? ¿O qué tienes tú? Porque te veo diferente a los demás. Tienes algo especial. Y qué preciosa oportunidad para decirle: sí, tengo a Cristo. Y Mateo 10:33, ya lo vimos, me parece que el domingo pasado,
Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo puede usted hablar de eso, pastor? Si yo digo a todos de que soy cristiano, que leo la Biblia, que oro. Sí, pero no estás dando testimonio de vida. Estás metido en cultos religiosos que no dan gloria a Dios. Estás metido en festividades de tradición religiosa que no dan gloria a Dios. Ya vimos inclusive de que cuando estuvimos viendo lo de la obediencia, a Dios le interesa, le gusta, quiere, no tus sacrificios, sino tu obediencia. Y mi obediencia, por supuesto. Entonces, otra pregunta más. ¿Debo definir claramente y con hechos concretos que soy de Cristo? Sí, como lo hizo Pablo. ¿O es que me avergüenzo del Evangelio? Y el apóstol Pablo fue claro. ¿Y ustedes por qué podrían preguntarse, ¿y por qué siempre cita a Pablo y muy pocas veces a Pedro o a Santiago o a Juan? ¿Por qué Pablo fue el que escribió más? Entonces, y escribió, y es el apóstol de los gentiles. Entonces tuvo que escribir mucho más, porque él predicó, él testificó a todo el mundo conocido que no eran judíos, a los gentiles, a nosotros. Y el apóstol Pablo fue claro, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, primeramente del judío y también del griego, Romanos 1:16. Entonces, el testimonio es muy importante, es voluntad de Dios que lo demos al mundo entero, no exagerando, no impresionando a nadie, sino con sencillez de corazón y con mucha gratitud, glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque puedo decir en esta mañana, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y la vida que la vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has dado el Espíritu Santo para que seamos testigos de Jesucristo. Y no solamente para que seamos testigos, sino que has derramado de tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amor que tenemos que compartirlo con el mundo entero. Y ese debe ser nuestro testimonio. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso. Meditemos sobre eso. Meditémonos, hagamos las mismas preguntas. ¿Soy verdaderamente de Cristo? ¿Es necesario que mi familia, mis amigos, conocidos o vecinos sepan por mis actos que soy cristiano? ¿Y debo de confirmarlo con mis hechos? ¿Debo definir claramente y con hechos concretos que soy de Cristo? ¿O es que me avergüenzo del Evangelio? Nos vemos en el siguiente mensaje, hermanos.